Amigas y amigos de toda Venezuela, sean todas y todos bienvenidos una vez más a Familia y Salud, Educando para la Vida, a través de esta señal que se expande a lo largo y ancho del territorio nacional, cuya señal matriz desde Maracaibo, Estado Zulia, para llevarles los temas más interesantes del fascinante mundo de la salud, la medicina moderna, la medicina preventiva, los avances tecnológicos, siempre en compañía de Ivonne Valdebenito y este servidor Daniel Pereira, para llevarles esos temas que tantos les interesa conocer y que hoy va a ser un tema que de verdad va a ser del agrado, del interés de todos ustedes, porque hoy vamos a hablar de la bacteria, el Helicobacter pylori, y de la gastritis, esa bacteria que se aloja en el estómago y puede sobrevivir ante tanto ácido, ácidos que tenemos en el estómago, y que Ivonne, por supuesto, un material que tenemos bien preparado allí para que la gente sepa y conozca mucho más al respecto. Así es, Daniel. Buenos días, amigos de Familia y Salud. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy un nuevo día para hablar de estas enfermedades que a todos nos atañen, porque en cualquier momento o en algún momento seguramente sufrimos de esa fastidiosa gastritis, de las úlceras. Pero ¿qué provoca todo eso? Vamos a ver el siguiente material para que tengamos un poco más de información. Pero antes, bueno, como les comentaba, ciertamente hoy por hoy los venezolanos hemos sufrido mucho más de este incremento de las enfermedades gastrointestinales a propósito de nuestro estilo de vida, Daniel, y es que producto del estrés, de la mala alimentación y por supuesto del consumo de alimentos que muchas veces no tienen el cuidado necesario para que no nos afecte la salud, pues provocan entonces ese tipo de enfermedades. No, y el tema del agua, que consumimos es un tema bien difícil y bien problemático en nuestro país, porque ciertamente sabemos que muchas personas adquieren estas bacterias que afectan nuestro estómago producto de agua contaminada. Muchas veces también que se encuentran en los vegetales que a veces consumimos en la calle sin saber el cuidado que tienen, si lo lavaron los vegetales, algunas frutas, por ejemplo. Bueno, hoy la doctora invitada del día nos va entonces a dar la información referente a eso, pero como ya les comentábamos, vamos a hablar de la infección por Helicobacter pylori. Si bien muchos han escuchado el nombre de esta bacteria causante de la mayoría de las gastritis y úlceras estomacales, no todos conocen sus manifestaciones y enfermedades asociadas y por supuesto el tratamiento. Es por esto que a continuación nos proponemos abarcar los aspectos más importantes de la infección con Helicobacter pylori. Bueno, de hecho se estima que más de 2/3 de la población mundial se encuentren infectados por la misma, y los síntomas de esta afección pueden ser muy variables e incluso no presentarse. En algunos casos pudiera aparecer como único síntoma la halitosis, el mal aliento, pero es común que los pacientes se refieran incomodidad abdominal, pudiéndose presentar en forma de dolor en el estómago, pérdida del apetito, regurgitación, llenura, indigestión, entre otros síntomas que pueden persistir o desaparecer luego de varios días y en ocasiones mejoran con la ingesta de alimento. Este es nuestro tema del día de hoy. Acompáñanos aquí en Familia y Salud. Bueno, para hablar de este tema de esta patología o estos problemas tan desagradables que muchos de nosotros presentamos y o sufrimos, adolecemos en nuestro estómago, esa bacteria que, como les decíamos, se aloja en el estómago, como es el Helicobacter pylori, la única bacteria que puede sobrevivir ante un pH tan ácido como lo que se encuentra en el estómago, y también que puede conllevar a padecer de gastritis y otros temas que vamos relacionados al mismo, que vamos a abordar el día de hoy. Para ello contamos con una invitada de lujo, muy joven pero muy preparada sobre este tema de la Clínica La Sagrada Familia, miembro de la Clínica La Sagrada Familia. Ella es la doctora Edianny Domínguez, gastroenteróloga, egresada de la Universidad del Zulia, con diplomado en endoscopia terapéutica en la UCB Caracas, magíster en salud pública en la Universidad del Zulia, miembro de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y de la Sociedad Venezolana de Endoscopia. Ella también es miembro de la Asociación Americana de Endoscopia, miembro del Servicio de Gastroenterología de nuestro centro clínico La Sagrada Familia. Con este background, bueno, estamos hablando de la doctora Edianny Domínguez. Bienvenida. De verdad, tan joven y tan preparada, eso nos complace. Bienvenida a nuestro espacio. Es importante, doctora, por la invitación, comenzar este tema hablando del Helicobacter pylori y su relación con la gastritis que puede conllevar a padecer otros problemas que son desagradables en nuestro estómago. Sí, en realidad la bacteria Helicobacter pylori es una bacteria helicoidal, ¿ok?
su nombre, Helicobacter, viene de su forma, ¿ok? Es una bacteria que virtualmente se enrosca en la mucosa del tubo digestivo, es decir, en las paredes del estómago, para que los pacientes entiendan. Infecta la mucosa del estómago, es capaz de sobrevivir a ese pH ácido, tan ácido que se encuentra en el estómago, y la coloniza. Una vez que la coloniza, puede producir infecciones agudas. ¿Okay? El paciente puede tener la capacidad de autolimitar la infección, pero no todos los pacientes autolimitan esa infección aguda y pasan a una infección crónica. Una vez que la mucosa gástrica queda infectada, puede ocasionar entonces todo el proceso, los polimorfos nucleares, que son células que actúan sobre la defensa contra esta bacteria, comienzan a actuar y se produce una inflamación de toda la mucosa, y comienzan a producirse en algunos pacientes los síntomas. ¿Okay? Doctora, ¿cómo se infecta la persona con esta bacteria? ¿Dónde la adquiere? La puede adquirir desde la infancia, ¿okay? A través de los alimentos contaminados, el agua, a través de el convivir con otros pacientes, con otras personas infectadas. La convivencia en los lugares de hacinamiento, se ha demostrado que hay mayor cantidad de personas infectadas por Helicobacter pylori. Es muy fácil de adquirir. Pero, por ejemplo, cuando comparten la misma área, en relación a compartir el mismo baño, el mismo vaso. No tanto el baño, sino los hábitos higiénicos, ¿no? El aseo de las manos, el aseo de los alimentos, la higiene de los alimentos, el consumir agua potable. Cuando no se obtiene todo esto, no hay una buena higiene de los alimentos, cuando no hay agua potable, cuando no hay un aseo de las manos después de ir al baño, todo esto predispone a la infección por este tipo de bacterias. De este tipo de bacterias y de otras más, ¿no? Además que es importante, doctora, que el televidente sepa y se concientice con respecto al consumo de alimentos que no sabe de dudosa procedencia, no sabe cómo se preparan, cuál es la higiene que se le aplica. Por ejemplo, los alimentos propensos a este tipo de bacterias que pueden repercutir en la aparición del Helicobacter pylori, vegetales, por ejemplo, frutas, la manzana que está propensa también, por ejemplo, y uno se la come con concha, ¿no? Sí, pienso que es más de educación, de higiene, ¿no? De educación en salud, que debe tener toda la sociedad, ¿no? Como bien lo decía también Ivonne, el consumo de agua, que a veces viene de dudosa procedencia, ¿no? El agua necesariamente debería ser potable, no contamos en todas las regiones de nuestro país con agua potable, y esto, por supuesto, conlleva a la procreación de todo este tipo de enfermedades y a repunte de este tipo de infecciones, ¿no? Doctora, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Familia y Salud, pero sigan con nosotros al regreso. Quisiera que nos comentara, doctora, cuáles son los síntomas que comienza a padecer esta persona una vez infectada con la bacteria Helicobacter pylori. Recuerden, amigos televidentes, que tienen en pantalla la mensajería de texto para que comiencen a participar a través de sus preguntas. En minutos regresamos con más. Preparado para esto, si es para una endoscopia digestiva superior o gastroscopia, como es conocido a nivel de la comunidad, el paciente debe estar en ayuna, dependiendo de las condiciones de salud, del estado general del paciente, uno pide o no una valoración cardiovascular, un test de pirometría, para ver si el paciente puede ser sometido a una endoscopia. Doctora, pero ese es el primer diagnóstico que se le realiza al paciente que está padeciendo estos síntomas. Ese es el gol estándar para determinar que un paciente tiene gastritis. Y a través de la endoscopia nosotros podemos hacer un test rápido de urasa para determinar si tiene Helicobacter, o bien se toma biopsia para un estudio histológico
histopatológico, para determinar si es Helicobacter pylori. Okay. ¿Ok? ¿En qué momento el Helicobacter pylori ocasiona la gastritis o úlceras en la persona? Cuando la infección va avanzando. Si el paciente no se autolimita, la infección, perdón, no es autolimitada por el paciente, obviamente la infección va progresando y esta infección progresa a gastritis y posteriormente a úlceras. Okay. Hay una tesis que se manejaba antes, doctora, que la persona que padecía de úlceras, por ejemplo, era porque agarraba una rabieta, una emoción fuerte o comía a deshoras. Por ejemplo, la persona que almuerza a las 12, 12 y media, almorzaba a las 3 por el trabajo y eso genera úlceras. ¿Es cierto eso? En parte, esos son factores de riesgo. De hecho, la personalidad tipo A, los psiquiatras, que son los pacientes muy ansiosos, pacientes estresados, con una carga emocional muy alta, antes se relacionaba mucho con úlcera gástrica. Sí tiene cierta relación, pero no es el factor determinante, pero ese es un factor de riesgo. Igual la alimentación a deshoras son factores de riesgo, unidos con otros factores, producen la gastritis. ¿Se pudiera decir, doctora, entonces que en Venezuela han incrementado en cierta medida las enfermedades gastrointestinales producto del estrés y del el estilo de vida? Al regreso de la pausa nos responde esa y otras inquietudes que tengan también ustedes, amigos televidentes, a través de nuestra mensajería de texto. En minutos volvemos. Y estamos de regreso con más de Familia y Salud a través de la señal de este canal. Recuerden que en pantalla aparecen los contactos telefónicos para que se comuniquen con nosotros y realicen sus preguntas a propósito del tema que estamos hablando el día de hoy, las enfermedades gástricas, con la especialista gastroenteróloga Ediagni Domínguez. Y a ella, precisamente, doctora, le habíamos dejado la pregunta de que sabemos que las enfermedades cardiovasculares en Venezuela es una de las que más muertes provocan en el país, pero ciertamente las enfermedades gástricas cada vez están alcanzando un espacio importante en materia de personas que se ven afectadas por estas enfermedades. ¿Por qué, doctora? ¿El estilo de vida? Sí, es uno de los factores que está influenciando en la aparición de enfermedades digestivas. El estilo de vida del venezolano ha cambiado. La industrialización, el comercio, la cantidad de población en cada una de las ciudades principales, esto ha influenciado mucho en el estrés, en la vida ajetreada, en no comer dentro de sus casas, sino tener que buscar alimentos fuera, alimentos quizás muy condimentados, con grasas trans, colesterol, con un incremento del colesterol. Esto ha influenciado en la aparición de enfermedades digestivas y en el aumento de la incidencia de estas enfermedades. Claro. Eso es una de las causas. Y lo otro es la automedicación, lo que estábamos comentando. Los pacientes, cuando tienen algún dolor, alguna inflamación, es muy fácil adquirir en la farmacia el ibuprofeno, diclofenac, piroxicam, cantidad digestivos, se automedican. La ingestión de AINES de manera consecutiva, de manera prolongada, está demostrado que produce enfermedad digestiva desde la boca hasta el ano. Además, el estilo de vida. Úlceras. El estilo de vida de las personas, por ejemplo, que trabajan de manera fuerte, ¿no? Que tienen un trabajo extenuante. Las horas de ayuno que hacen esas personas. Correcto, por ejemplo. Más la ingesta de este tipo de medicamentos, porque tengo una carga laboral muy alta, una carga
que no tolero, me da cefalea, me tomo mi analgésico, no como. Ajá. Doctora, y y en ese lo más fácil momento- los pastelitos, ¿no? Y Consiguen le en la pasa calle. la cantidad de grasa, De ¿no? grasa que saturada, a claro. diario come Doctora, el es decir que maracucho. esas personas con estas características y con este estilo de vida que estamos mencionando son más propensas a sufrir la gastritis. Claro. ¿En qué momento entonces esa persona comienza a padecer esta enfermedad y cómo ella lo va sintiendo en el organismo? ¿Son los mismos síntomas que se presentan con la bacteria? Son los mismos síntomas. Ok. Son los mismos síntomas. De hecho, muchos pacientes al comienzo la toleran los síntomas, es que como ingiero grasa, pastelito, no lo tolero, pero bueno, fue una sola vez. Luego lo vuelvo a hacer, no, es el pastelito. No lo asocian con una verdadera enfermedad digestiva, una gastritis, no lo asocian, sino que, bueno, no, es el pastel que me cae mal. Hay algo que ¿Ok? es bastante, que genera bastante impacto en cuanto a problemas gástricos, ¿no? Y es la ingesta de bebidas gaseosas con pastelitos en la mañana. Cuando nosotros nos levantamos, tenemos más de 10 horas o más de 9 horas sin alimentos, sin ingerir alimentos. Tenemos el estómago desocupado y lo primero que le colocamos al estómago, imagínate, pasteles, empanadas, pequeños con una gaseosa cargada de cafeína, si es la bebida negra, ¿no? Y eso Ok. es pésimo. A propósito de tu comentario, ¿no? Nosotros, esas son una de las recomendaciones que hace cualquier gastroenterólogo a la población zuliana, ¿no? Que es la que generalmente obtiene este tipo de desayunos, ¿no? De verdad que los pacientes siempre dicen, la doctora me tiene a dieta. Pienso que no es ninguna dieta lo que coloca el gastroenterólogo, es simplemente una alimentación balanceada. ¿Ok? El zuliano confunde una alimentación balanceada con una dieta. Y en realidad no es una dieta, en realidad es una alimentación balanceada. En ese sentido, El ¿cuál ingerir- sería esa alimentación ¿cuál es la balanceada diferencia? para que entiendan nuestros televidentes? Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cuáles son las grasas dañinas y cuáles son las grasas que no son dañinas. Hay grasas buenas y grasas malas. Exacto. Y esto se puede ingerir a través de los alimentos. Los pescados la mayoría tienen grasa, ¿ok? Pero son grasas poliinsaturadas, tienen omega 3, omega 6, que son buenas tanto para el tubo digestivo como para el resto del organismo. Y los frutos secos, por ejemplo. Los frutos secos son otros. Las frituras como tal son grasas trans, ¿ok? Y no son grasas que son buenas para el organismo. O sea, el desayunarte todos los días con pasteles yo lo hago una vez a la semana, pero desayunar con pasteles y acompañados de una bebida carbonatada, está demostrado que sí te va a producir un daño en el epitelio del Totalmente. estómago. Ni ese jugo. Claro. Entonces, simplemente es el cambio del hábito alimentario, pero no es que es una dieta. Una dieta puede ser otro tipo de... Una dieta es una dieta con restricción de carbohidratos, ¿Qué como los sería lo diabéticos. recomendado No. en la mañana, por ejemplo? En la mañana lo más recomendable son los carbohidratos con proteína, ¿ok? Generalmente puede ser un pan tostado, ¿ok? Y la proteína la puedes obtener a través de la leche, el queso, ¿ok? O huevo, ¿ok? Puede ser huevos completos o claras de huevo, dependiendo de la condición del paciente, ¿ok? Y un jugo natural. Ahí tienes carbohidratos y tienes proteínas. Las grasas las puedes consumir, es que el organismo necesita grasa. ¿La fibra también es buena a esa hora? La fibra a cualquier hora es buena, pero con la fibra de verdad que es muy buena para el tubo digestivo, pero hay un límite. El límite está en que hay muchas fibras que te producen flatulencia, te producen gases. ¿Ok? Entonces hay pacientes que quieren Como los comer cereales, fibra, por ejemplo. que quieren ingerir fibras mañana, tarde y noche y terminan distendidos en las noches. La fibra tiene su límite, ¿no? Doctora, ¿qué comienza a aparecer en el estómago de la persona que está sufriendo de gastritis? Físicamente, ¿qué pasa con ese órgano del cuerpo? Al regreso de la pausa nos va a responder esa pregunta y a ustedes, por supuesto, amigos televidentes, no se retiren de su pantalla que ya regresamos.
Amigos televidentes, les recuerdo que ustedes pueden ingresar a nuestra página web www.diarioinforme.net y allí informarse de los temas que vamos a abordar día a día en nuestro espacio. Usted quiere conocer cuál es el problema, la patología que vamos a analizar en el tema del día siguiente, usted ingresa a nuestra página web www.diarioinforme.net y allí conocerá cuál es nuestro especialista invitado y cuál es el tema que vamos a discutir y abordar. Esto es Familia y Salud, Educando para la Vida. Hoy hablando de los problemas de la gastritis, problemas gastroenterológicos, y con nuestra invitada, la gastroenteróloga Edianni Domínguez. Ella nos va a comentar un poco cuáles son las lesiones que deja en el paciente que padece de gastritis y de Helicobacter pylori, cuando ya el problema ha avanzado. Ok, cuando se realiza la endoscopia, se puede observar en la mucosa gástrica desde un enrojecimiento hasta la presencia de úlceras. ¿Okay? El enrojecimiento generalmente se puede conseguir en la zona del antro, que es una parte del tubo del estómago, la parte final del estómago, ¿okay? Pero pueden haber erosiones, puede haber puntillado hemorrágico, ¿okay? Desde el punto de vista histológico se pueden observar inflamación y polimorfonucleares y áreas de hemorragia, ¿ok? Pero desde el punto de vista endoscópico uno lo que ve son erosiones. Para que entiendan los pacientes, son como arañazos en el estómago, ¿ok? Esto ocasiona dolor y puede haber puntillado hemorrágico. Okay. Esto cuando hay una gastritis, claro. Pero la expresión más severa es que esto va aumentando en intensidad y va evolucionando, la evolución natural, y se van formando úlceras. Estas úlceras pueden sangrar, aunque la gastritis per se puede sangrar. Cuando esto está avanzado también. ¿No hay cura? No, claro que sí, ¿ok? Si es por la razón de la causa de la gastritis, por Helicobacter pylori, que es el tema que nos atañe ahorita, el Helicobacter pylori tiene tratamiento, tiene antibióticos como todas las bacterias, o sea, tiene un tratamiento específico para este tipo de bacterias, que es una bacteria resistente, ¿no? Pero se utilizan antibióticos y doctora, puede eliminarse. Sin embargo, bueno, hablando que esta bacteria también puede producir gastritis, hay ciertas enfermedades asociadas al Helicobacter pylori y que lo más grave es que una de estas enfermedades es el cáncer. Háblenos de esto. Sí, el Helicobacter pylori es un carcinógeno tipo 1, ¿ok? Es la única bacteria capaz de producir cáncer. Generalmente, o sea, el cáncer lo produce en el estómago, ¿no? Donde vive, cáncer gástrico. Sin embargo, no todos los pacientes que tienen Helicobacter, esto es bueno aclararlo, no todos los pacientes que tienen Helicobacter pylori van a evolucionar a cáncer, claro. ¿ok? Solo un número muy pequeño de pacientes que tienen Helicobacter pylori evolucionan a cáncer. Sin embargo, cuando existe la infección, hay parámetros y pautas establecidos que deben ser eliminada la infección por Helicobacter pylori, porque no sabemos cuál es el paciente que va a evolucionar a un cáncer. Pero no solamente el cáncer, también está relacionado al linfoma de Malk, ¿okay? Un linfoma gástrico, que está relacionado con el Helicobacter pylori, que es una neoplasia también, ¿no? Explíquenos un poco qué es el linfoma gástrico. Es una neoplasia del tejido linfoide del estómago, pues, del tejido linfoide gástrico, ¿okay? Y se ha relacionado también con el Helicobacter pylori. ¿A qué se debe significa ese término? El tejido linfoide es el que es una parte de la estructura del estómago que lleva la linfa, ¿ok? Es el que está implicado con los ganglios, para que entienda la gente, ¿no? Es capaz de producir el linfoma de Malk. Esto es un linfoma muy raro, una enfermedad muy rara, pero existe y está implicado el Helicobacter pylori, igual con el cáncer gástrico. Sin embargo, al eliminar la bacteria, se elimina el factor de riesgo. Por eso que con este tipo de infecciones, el médico gastroenterólogo erradica la bacteria. Doctora, ¿y en qué momento ese paciente va a necesitar un tratamiento quirúrgico más fuerte o más elevado que un tratamiento farmacéutico cuando la persona pues sufre de gastritis? ¿Y qué tipo de tratamiento necesitaría? Si es quirúrgico es porque generalmente son úlceras complicadas, cuando ya hay estenosis, cuando se ha perforado la úlcera, cuando hay una obstrucción por estenosis que hayan ocasionado las úlceras, o cuando hay un cáncer, El cáncer
también tiene tratamiento oncológico quirúrgico en estos casos. Claro. Pero cuando hay una gastritis per se, el tratamiento es médico. Okay. Doctora, mensajes que nos llegan a nuestro cuenta Twitter, @familia piso salud, y números telefónicos. Dice uno de ellos, dice, buen día, por favor, horario de consulta de la gastroenteróloga, gracias, soy Euro Galué. Otro mensaje nos dice, ¿esa bacteria puede producir mucha comezón en el recto? Preguntan. Buen día, soy Karina. Eso del esófago péptica de grado A, ¿en qué consiste? Creo que tengo problemas gástricos y me dan consecutivamente. El prurito anal no está relacionado con el Helicobacter pylori, para responderle a la persona. ¿Qué tipo de enfermedad pudiera padecer esa persona? Generalmente el prurito anal puede deberse a parasitosis o enfermedades propias del ano, ¿no? Enfermedad hemorroidal, etcétera. Con respecto a la paciente que decía que tiene una esofagitis péptica, la esofagitis péptica es producida por el reflujo. El reflujo puede tener diferentes causas, no necesariamente tiene que ser por el Helicobacter pylori. Hay pacientes con infección de Helicobacter pylori que pueden presentar reflujo, pero la esofagitis péptica es por reflujo. ¿Horario de consulta, doctora? El horario de consulta son los martes y miércoles en la Sagrada Familia, en la unidad de gastroenterología, de 2:30 a 6 de la tarde. Sector Amparo, Maracaibo, Estado Zulia. Okay. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, amigos televidentes de Familia y Salud. Al regreso, me gustaría que la doctora nos respondiera cuánto ha avanzado la medicina hoy por hoy para resolver esos problemas gástricos que muchas veces padecemos los venezolanos. Que nos comente entonces qué nos ofrece la medicina moderna para ser más saludables. Ya regresamos. Amigos, entramos en la recta final del espacio por el día de hoy. Estamos hablando de problemas gástricos, el Helicobacter pylori, las úlceras, todos estos problemas que se originan en nuestro estómago, causados principalmente por el Helicobacter pylori, esta bacteria que se aloja y sobrevive en un espacio con tantos ácidos como es nuestro estómago. ¿Cuáles son doctora, digamos, esos tratamientos para las personas que padecen este tipo de patologías en nuestro estómago, cuando ya las úlceras, gastritis avanzan, ¿no? ¿Cuáles son esos tratamientos indicados? Con respecto a la úlcera, el tratamiento indicado va a depender, ¿okay? Primero el paciente tiene que visitar al médico, es lo más importante, ¿no? Va a depender del estado general de salud del paciente, de sus alergias a ciertos medicamentos, pero generalmente para lo que es gastritis y úlcera gástrica se utilizan los inhibidores de bomba de protones. Actualmente en el mercado hay muchos inhibidores de bomba, uno más potente que otro, otros actúan de formas diferentes, pero son inhibidores de bomba en general, disminuyen la acidez del estómago, no le crean el medio para que el Helicobacter se pueda reproducir y por supuesto es uno de los métodos que se utiliza, el inhibidor de bomba, para erradicar el Helicobacter. Pero como es una bacteria, también tiene que usarse. Pero eso, disculpe doctora, ¿eso es un medicamento o es un tipo de aparato que se le coloca a la persona? Explíquenos un poco mejor ese tratamiento que nos está comentando. No, el inhibidor de bomba son tabletas. Ok, perfecto. Son tabletas, o sea, no un medicamento, son los llamados, para que la gente entienda, protectores gástricos, ¿ok? Ellos lo que hacen es que inhiben
la secreción de hidrogeniones en el estómago, que es el ácido, ¿ok? Por eso es que se llaman protectores gástricos a nivel común, pero para nosotros son inhibidores de bombas de protones, ¿ok? Pero esto tiene que ir asociado a antibióticos. ¿Cuáles son? Háblenos un poco de las enzimas digestivas para estos casos, doctora. Ok, ¿en qué tipo de pacientes? Para las personas con gastritis. No, las enzimas digestivas en estos pacientes no se usan. Okay. No se usan, ¿ok? Porque el problema está en estómago, ¿ok? No está a nivel del esófago. No está a nivel de páncreas o hígado, que es donde se produce, sobre todo en páncreas, que es donde se producen las enzimas digestivas. Muchos pacientes con gastritis tienden a tomar enzimas digestivas, no está indicado, ¿ok? No está indicado, por eso es que no deben automedicarse, porque muchas veces el tratamiento que ingieren no es el adecuado, ¿ok? Doctora, ¿qué nos ofrece hoy por hoy la medicina moderna en relación a este diagnóstico que se realiza de las enfermedades gástricas? Muy buena pregunta. Mira, para el Helicobacter pylori hay desde el test de ureasa o en aliento, simplemente es una prueba sencilla, se da carbono marcado, carbono 13 o 14, el paciente lo ingiere y luego pulsa dióxido de carbono marcado y es un test de ureasa positivo, ¿ok? En la respiración. Es un test muy sencillo y se puede determinar que existe el Helicobacter pylori. Eso simplemente va a determinar que tienes Helicobacter pylori, pero la endoscopia es el que permite determinar las lesiones que está haciendo el Helicobacter en el estómago del paciente. Es el procedimiento más apropiado. Es el gold estándar, ¿ok? Para determinar las lesiones de la gastritis. Lo otro es que actualmente los equipos de endoscopia han avanzado, ¿ok? Hay desde endoscopios como endoscopia electrónica, ¿ok? Que a través de la endoscopia electrónica nosotros podemos determinar lesiones muy tempranas, malignas, o lesiones premalignas, para que entiendan los pacientes con este tipo de endoscopio. Y cuando el paciente se somete a este tipo de tratamientos como la endoscopia, ¿el proceso de rehabilitación es rápido, por ejemplo? Generalmente es rápido, entre 4 a 6 semanas. Porque, doctora, en el pasado los exámenes para diagnosticar estas enfermedades se hacían a través de rayos X. Sí, la endoscopia ahorita es el estándar, pero quizás hace más o menos en el año 70, unos 30 años atrás o 40, la utilización del método no habíamos nacido. El uso de rayos X para determinar la presencia de úlceras, de cáncer, era el método. Otro mensaje de texto, doctora, dice: hola Daniel, me llamo Rafael, tengo un problema de aliento, me duele mucho, me arde la boca, del estómago, ¿qué debo hacer? Pregunta la doctora. Pudiera haberse infectado, exacto, y haberse infectado de la bacteria también, ¿no? Porque la halitosis es uno de los síntomas. Es uno de los síntomas. Otro mensaje dice: buen día, soy María, me hice un estudio y me salió Helicobacter pylori y papiloma. Tiene que ir a su gastroenterólogo y recibir tratamiento. Hola, buenos días. ¿Dónde es la consulta, doctora? ¿A qué hora ve? Acá en Maracaibo, preguntan. Otro mensaje dice: doctora, nos gustaría invitarla a la costa oriental del lago para que nos dé una charla allá. ¿Será posible? Claro, por supuesto. Bueno, la doctora nos comentaba que ha sido tanto el incremento de las enfermedades gástricas que los médicos gastroenterólogos casi que no dan abasto en las consultas a propósito de tantos casos que se presentan. Sí, eso es por el aumento de la incidencia de las enfermedades digestivas en la región zuliana, en la parte occidental del país, ha aumentado la incidencia y de verdad que las consultas gastrointestinales están como que abarrotadas, ¿no? Personas que nos dicen que consumen alimentos y le dan náuseas, mareos, ¿hay propensión para sufrir de úlceras gástricas, por ejemplo? Sí, el mareo es uno de los síntomas de los pacientes con anemia. Repito nuevamente, doctora, horario de consulta, lugar. Martes y miércoles, en la Sagrada Familia, Amparo, Estado Zulia, de 2:30 a 6 de la tarde en la unidad de gastroenterología, está el consultorio. Bien, gracias a la doctora Ediagni Domínguez, gastroenteróloga, por habernos acompañado el día de hoy a hablarnos de esta bacteria, la Helicobacter pylori, que podemos nosotros infectarnos en cualquier momento, pero ciertamente el tema de la higiene, de nuestra higiene, es súper importante para tratar de evitar todas estas enfermedades gástricas que pudieran conllevarnos a una gastritis o a una úlcera estomacal y que, bueno, si no es curado, hasta un cáncer pudiera provocar en nuestro organismo. Así que
que evitemos todas estas enfermedades y recuerden, pongamos en primer lugar nuestra salud. Gracias, doctora, y gracias a ustedes, televidentes, por habernos acompañado. Gracias, doctora Domínguez. Así es, eviten automedicarse. Recuerden que nuestro estómago es sumamente delicado y que además evitar comer en exceso en la calle y evitar también comer vegetales, que no sabemos cómo ha sido su preparación y si ha, digamos, pasado por un proceso de lavado y cuidado para el consumo humano. Recuerden que la salud no tiene precio, pero vale la vida. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.